El ciclo cardíaco comienza con la relajación isovolumétrica, que es cuando los ventrículos se relajan. Las aurículas y los ventrículos están relajados en este punto, pues la presión de las arterias pulmonar y aórtica son mayores que la presión de los ventrículos. Esto produce que las válvulas aórtica y pulmonares se cierren. La curva de presión aórtica se produce cuando se cierra la válvula aórtica y está producida por un corto periodo de flujo retrógrado de sangre inmediatamente antes de cerrar la válvula, seguido por la interrupción súbita del flujo. La sangre fluye por diferencia de presiones desde las venas cavas y pulmonares hacia las aurículas. Las válvulas auroventriculares, mitral y tricúspide están cerradas y la sangre gradualmente se acumula y empieza a aumentar la presión auricular. Al final de esta fase se vence la resistencia de las válvulas auriculoventriculares. La siguiente fase es el llenado ventricular rápido, es decir, la diástole ventricular, cuando es la fase de relajación ventricular caracterizada por un flujo rápido y pasivo de sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. La válvula mitral y tricúspide se abren y permiten un flujo rápido de la sangre acumulada desde las aurículas a los ventrículos. Aproximadamente un 70-80% del volumen ventricular se da en esta fase. La presión en la aorta y las arterias pulmonares sigue siendo mayores que la de los ventrículos, por lo que las válvulas semilunares se mantienen cerradas. Al inicio de esta fase, la presión en la aurícula disminuye, al liberar la sangre hacia el ventrículo. La siguiente fase es la diástasis. En esta está caracterizada por un llenado pasivo lento del ventrículo conforme la presión del ventrículo se acerca a la de la aurícula. La siguiente fase es la sístole auricular, que es cuando hay una contracción auricular caracterizada por terminar de llenar el ventrículo. La aurícula se contrae y aumenta su presión, eyectando el volumen residual de sangre hacia el ventrículo, que es aproximadamente un 20% del volumen ventricular. La onda de la curva que lleva a la presión aórtica ocurre con la contracción de la aurícula. La sangre que llega no puede entrar a la aurícula debido a la presión y se regresa a la vena yugular, causando una onda de presión en el pulso venoso yugular. Al final de esta fase de sístole auricular, la presión del ventrículo se hace mayor que la de la aurícula y se cierran las válvulas mitral y tricúspide. La siguiente fase del ciclo es la contracción isovolumétrica, fase de la sístole ventricular caracterizada por el aumento de presión en el ventrículo sin cambios en el volumen. Cuando el impulso eléctrico despolariza el músculo ventricular, la presión aumenta dentro de los ventrículos, pero las fibras musculares no se pueden acortar. Debido a esto, la presión seguirá aumentando acercándose a la presión aórtica y pulmonar. Las válvulas aeroventriculares se cierran cuando la presión de los ventrículos excede a la de las aurículas. Y las válvulas al cerrarse protruyen las aurículas generando las ondas en la curva de presión auricular. El volumen de los ventrículos se mantiene constante. La última fase de la eyección ventricular es la segunda fase de la sístole ventricular, que se caracteriza por la presión en el ventrículo se hace mayor que la presión de las arterias aorta y pulmonar. En este momento se abren las válvulas semilunares y la sangre es expulsada del corazón. Es importante notar que la presión en el ventrículo izquierdo es mayor a la del derecho, y ambos ventrículos, por lo tanto, expresan el mismo volumen de sangre, y esta cantidad es la conocida como volumen latido, que es aproximadamente unos 80 mililitros, dado que el volumen final de la diástole es aproximadamente 130 mililitros de sangre, y al final de la sístole quedan aproximadamente 50 y 60 mililitros. De la eyección ventricular se divide en la fase rápida y en la fase lenta. Ahora bien, la aurícula izquierda es la que bombea la sangre. La aurícula recibe la sangre y la manda al ventrículo izquierdo, que es el que recibe sangre llena de oxígeno de parte de los pulmones. La aurícula derecha es la que recibe sangre desoxigenada y la envía al ventrículo derecho. Posterior a esto, el ventrículo izquierdo recibe la sangre llena de oxígeno de la aurícula izquierda y la envía al resto del cuerpo. El ventrículo derecho recibe la sangre desoxigenada de la aurícula derecha y la envía a los pulmones, donde la sangre se vuelve a llenar de oxígeno. La válvula mitral es aquella válvula que separa y comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. En cambio, la válvula sigmoidea aórtica es la que separa el ventrículo izquierdo y la aorta, permitiendo que la sangre llena de oxígeno llegue al resto del cuerpo a través de la arteria. Enseguida, la válvula tricúspide separa y comunica a su vez la aurícula derecha en el ventrículo derecho, y también impide que la sangre vuelva hacia atrás una vez se haya cerrado. La válvula sigmoidea pulmonar es aquella que separa el ventrículo derecho de las arterias pulmonares, permitiendo que la sangre llegue al sistema respiratorio. El tabique interventricular es una pared muscular que separa los dos ventrículos. Por su parte, el tabique
auricular es una pared muscular que separa ambas aurículas. El fascículo de Higgs permite llevar los impulsos eléctricos a todo el corazón. Por su parte, el nódulo sinusal permite que el corazón lata mediante impulsos eléctricos, mientras que el nodo auriculoventricular permite el latido del corazón. Es el encargado de conducir y coordinar el impulso que se inicia en el nódulo sinusal. Gracias a ello, los ventrículos no se contraen antes de que la sangre que viene de las aurículas pase a ellos. La vena cava superior introduce la sangre desoxigenada al corazón, mientras que la cava inferior lleva la sangre de la parte inferior del cuerpo. Las venas pulmonares llevan la sangre del oxígeno desde los pulmones hasta el corazón. La arteria aórtica lleva la sangre llena de oxígeno al resto del cuerpo, mientras que la arteria pulmonar lleva la sangre sin oxígeno a los pulmones para que sea oxigenada. El músculo cardíaco, al ser un músculo como cualquier otro órgano y tejido del cuerpo, necesita sangre rica en oxígeno para poder sobrevivir. El corazón recibe sangre por medio de su propio aparato vascular. A este se lo denomina circulación coronaria. La arteria coronaria derecha suministra sangre principalmente al lado derecho del corazón. El lado derecho del corazón es más pequeño porque bombea sangre solo a los pulmones. La arteria coronaria izquierda, que se ramifica en la arteria descendente anterior izquierda y la arteria circunfleja, suministra sangre al lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo del corazón es más grande y muscular porque bombea sangre al resto del cuerpo. Por otro lado, también existe el sistema de conducción eléctrico cardíaco. Empieza en el nodo sinusal, que se encuentra en la aurícula derecha. Ahí es donde inicia el flujo de corriente eléctrica. Después se pasa al nodo auriculoventricular, que se encuentra en el ventrículo derecho. De ahí pasa a las de His, que se encuentra en el septum del corazón. Y al pasar por las de His, llega a las fibras de Purkinje, que tienen sus ramificaciones izquierda y derecha, que son las que terminan este sistema de conducción eléctrico y llevan a cabo toda la pulsación del corazón.